Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a pues continuar viendo estos temas introductorios, ¿no? Porque realmente pues todavía no programamos, ya estamos cada vez más cerca. Y pues el día de hoy, o más bien esta semana, vamos a estar explorando una forma de solucionar problemas mediante lo que se conoce como un método de solución de problemas. Digamos, no estamos hablando de el método, porque no hay un método exclusivo, sino que veremos un método, digamos, muy simple, muy sencillo para un curso introductorio de programación que nos permite resolver problemas de manera pues sencilla, de manera que los pasos queden bastante bien delimitados, ¿no? Entonces, pues estas soluciones las podremos llevar a la computadora mediante un lenguaje de programación de forma más simple, ¿no? Entonces, en las lecciones pasadas, ¿no? Nos habíamos quedado revisando cómo funcionan y están compuestas tanto la estructura física como la estructura lógica de una computadora. Y habíamos dicho en algún punto que el hecho de que la computadora sea útil, es decir, de que nos sirva en nuestro día a día, ¿no? Viene de que pues las podemos programar, ¿no? Si no pudiéramos programar una computadora, pues serían únicamente un montón de cables, de circuitos ahí amontonados que no harían absolutamente nada. Entonces, es natural que nos preguntemos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un programa? ¿No? Ya medio vimos, pero pues no profundizamos a ciencia cierta en qué era un programa. ¿Qué, ti- ¿Qué tipo de problemas podemos solucionar con una computadora? ¿Se podrán solucionar todos? ¿Podrá solucionarse cualquier tipo de problema en una computadora? ¿No? Y lo que es más importante y que es lo que más nos importa en este curso, cómo se diseñan estas soluciones, ¿no? O sea, lo que yo quiero sé que es pues, aprender a programar, pero ¿cómo le hago para diseñar las soluciones? ¿Cómo le hago para saber que mi programa es útil, que mi programa funciona, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, espero que al final de la lección las puedan contestar, que ustedes mismos digan, pues ya sé todos estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar estos temas? Pues primero definiremos y profundizaremos más en lo que es la definición de un programa, ¿no? Porque ya lo habíamos visto, pero muy vagamente, y posteriormente presentaremos el método de solución de problemas que les comentaba al principio, ¿no? Entonces, vamos a decir que un programa es básicamente un conjunto de instrucciones que nos van a producir la ejecución de una determinada tarea, ¿no? Entonces, va a depender del problema que estemos resolviendo, pero en pocas palabras va a ejecutar instrucciones una por una hasta que llegue a la solución. Entonces, podemos decir en pocas palabras que un programa lo podemos ver como un medio para conseguir un fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio? Pues justamente el programa que estoy ejecutando. ¿Cuál es el fin? Pues dependerá de para qué quiero definir el programa, es decir, de qué problema está solucionando. Entonces, por ejemplo, puedo decir, pues es que quiero programar una calculadora. El fin será, pues, poder hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho del problema que estemos solucionando, del contexto en particular, pero en pocas palabras es un conjunto de instrucciones que producen la ejecución de una determinada tarea. En pocas palabras le estamos dando órdenes a la computadora, ¿no? Por supuesto, necesitamos saber, o sea, estamos diciendo que los programas solucionan problemas, pero ¿qué es un problema? ¿No? Y hay muchas, aquí podríamos entrar en una discusión completamente filosófica, donde podríamos estar horas debatiendo sobre lo que es un problema o no, pero para fines prácticos y para nuestro curso, vamos a decir que un problema es una cuestión para la cual buscamos una respuesta. Es decir, tenemos una situación, donde no sabemos cómo abordarla, no sabemos qué hacer para llegar a solucionarla o que no tenemos una respuesta en esta situación, entonces diremos que es un problema, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen se ve que el problema es justamente encontrar el camino para salir del laberinto. El problema es justamente ese, ¿no? Estamos buscando el camino para cruzar el laberinto, o podemos generalizar esto a muchos tipos de problemas. Y justamente como podemos generalizarlos para cualquier cosa, o sea, podemos tener problemas de matemáticas, de nuestra vida personal, eh, de física, de hacer algún trámite, no sé, o sea, tenemos problemas en todos lados. Pero
nosotros no vamos a poder resolver cualquier problema directamente en la computadora. Para eso vamos a definir lo que son los problemas computables, ¿no? Entonces, vamos a decir justamente que los problemas computables son aquellos donde estamos utilizando ventajosamente la computadora. ¿Podríamos solucionarlo sin computadora? Por supuesto. ¿Habrá algún método para hacerlo? También seguramente ya existen, pero la computadora nos va a permitir aprovechar los beneficios que tiene en su procesador, de trabajar más rápido, por ejemplo, para solucionar el problema de manera más eficiente, ¿no? Entonces, podemos detectar problemas que podemos resolver con la computadora si, por ejemplo, tienen algunas de estas características. Por supuesto, esto puede hacerse de una forma un poco más, bueno, no más matemáticas, realmente de forma matemática, ¿no? Eh, es mediante demostraciones y cosas por el estilo, pero para los fines de este curso que es muy básico y para el enfoque que se tiene en las licenciaturas de la UACM, del Colegio de Ciencia y Tecnología, basta con que demos esta definición, ¿no? Pero podríamos ahondar muchísimo más en este tema, ¿no? O sea, hay cursos completos de estudio de qué es un problema computable, ¿no? Entonces, en pocas palabras, vamos a ver o decir que un problema lo puedo resolver en una computadora, por ejemplo, si se requiere mucho tiempo para su solución, ¿no? O sea, eh, sabemos que la computadora ejecuta todo de forma mucho más rápida, entonces, si veo que tengo un problema que se tarda muchísimo en dar una solución, puedo pasarlo a la computadora y muy probablemente esto mejore, ¿no? También vemos que, por ejemplo, podríamos tener problemas que se presentan repetidamente con pequeños cambios o datos diferentes, ¿no? Entonces, en particular, problemas que tienen este concepto de repetición, los podemos usar o pasar directamente a una computadora, pues estas repeticiones se pueden solucionar de una forma un poco más ordenada, estructurada, ¿no? De hecho, resolveremos muchos de estos problemas en el curso, ¿no? También problemas en donde necesito una gran exactitud para solucionarlo, ¿no? En particular, cuando trabajamos con números decimales, por ejemplo, es importante que los cálculos sean precisos, ¿no? Si, por ejemplo, la computación sabemos que nació en un contexto de guerra, pues si los misiles no eran calculados correctamente, podrían caer en mi propio territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que los cálculos sean precisos y exactos es muy importante en la computación. Y justamente este tipo de problemas son ideales para pasarlos a la computadora porque hay ocasiones en las que como humanos no notamos pequeñas cosas, ¿no? Justo como ahora que veíamos el tema de los cambios de base, que a lo mejor no sé si en los videos quedó grabado, pero al menos en las sesiones de dudas, recuerdo que a veces me equivocaba, por ejemplo, en un cálculo, así de, no, aquí va un 2, no, es que no toman bien el residuo. Ese tipo de cosas son errores humanos. Entonces necesitamos que la computadora nos ayude para que esos errores se disminuyan al máximo y justamente la computadora, pues al hacer todo de forma automática, pues no comete este tipo de errores tan fácilmente, ¿no? Y pues también vamos a decir, por ejemplo, que los problemas que estén perfectamente definidos, para los cuales ya tenemos un método de solución, pueden ser útiles o pueden pasarse a la computadora más bien, ¿no? Por ejemplo, vemos que en matemáticas ya tenemos un montón de problemas y que sabemos cómo se solucionan mediante, por ejemplo, una fórmula. Y entonces este tipo de problemas ya tienen una solución, ya sabemos cómo llegar a ella, pero tenemos muchos tipos de soluciones. ¿Cuál voy a tomar? Pues puedo tomar la que tarde menos tiempo, la que sea más intuitiva, ¿no? Pero pues si ya tengo muchas soluciones, pues ya sé que en algún punto voy a llegar a poder resolverlo sin importar los datos que le esté dando ese problema. Entonces lo puedo pasar perfectamente a la computadora. Y en el contexto de computación siempre escogemos o tratamos de llegar a la mejor solución. Esto se estudia con mucho más detenimiento, por ejemplo, en los cursos de análisis de algoritmos, donde justamente se ve a qué nos referimos con que una solución sea más eficiente que otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos al mundo de la programación, que ya estamos muy cerca, como les decía al principio del video, vamos a revisar un método para solucionar problemas que nos va a permitir plantear, analizar y diseñar soluciones, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías, como les platicaba también al principio del video, eh,
Pues no siempre son seguidas por los programadores, ¿no? O sea, uno siempre dice, mira, toma este problema. Y luego abrimos la computadora y nos ponemos a escribir y codificamos y ahí estamos sufriendo porque no sabemos cómo atacar el problema. Y esto ocurre justamente porque no tenemos un esbozo general de cómo dar la solución. No pasamos por un proceso de diseño, ¿no? Entonces, es algo que no es conveniente y si lo seguimos haciendo de esa forma, pues podemos terminar odiando lo que es la programación, se vuelve un proceso muy tedioso, se vuelve un código difícil de entender, ¿no? Entonces la metodología o seguir una metodología de programación es muy importante para comprender paso a paso lo que estamos haciendo. Podemos tal vez no entender al 100%, eso ocurre en gran parte de los programas que se implementan, eh, a lo mejor y ahorita en este curso pues no pase porque estamos haciendo problemas muy pequeños, pero conforme vayan aumentando los problemas que se tienen que hacer sistemas completos, es muy común que haya partes que un programador no entiende, pero si estamos trabajando en equipo, otro programador dice, no, yo sí entendí y se va dando esta retroalimentación. Entonces es importante que pues de alguna forma u otra logremos llegar a un entendimiento del problema al 100% y que demos un diseño o una técnica, una táctica para atacar los problemas. Ya que tengamos bien entendido eso, pasarlo a la computadora será mucho más simple, ¿no? Porque ya entiendo qué es lo que tengo que hacer, solo tengo que ver cómo decirle a la computadora que lo haga, ¿no? Entonces, el método que vamos a ver se compone de estos pasos. Como les decía, puede haber muchos otros métodos, ¿no? En particular, los estudiantes de ingeniería de software pues irán viendo otras metodologías en particular que permitan generar sistemas mucho mejor diseñados, que permitan o favorezcan el trabajo en equipo, entre muchas otras. Pero esta metodología que estamos viendo es para dar una introducción a cómo es que se da el análisis para llegar a la solución de un problema en el contexto de la programación. Entonces vamos a mencionar 4 pasos que son: número 1, la definición del problema; número 2, el análisis del problema; 3, el diseño de la solución del problema; y finalmente, como 4, desarrollo de la solución del problema, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahora cada uno de estos conceptos y veamos cómo se aplica. Entonces vamos a comenzar con la definición del problema, ¿no? Y justamente como les platicaba hace unos momentos, el problema tiene que estar bien definido si quiero llegar a una solución, digamos, satisfactoria, ¿no? Entonces, para poder definir con precisión el problema, requiero algo muy importante, que es que las especificaciones de entrada y salida sean descritas con mucho detalle. Es decir, que yo sepa qué me van a pasar, o sea, qué necesito para ejecutar mi programa y qué voy a devolver como resultado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una fórmula matemática, creo que es el mejor ejemplo. Por ejemplo, el área del triángulo, por decir algo. ¿Qué necesito para poder calcular el área del triángulo? Ah, pues necesito la base y la altura. Y una vez que yo obtenga esos datos, voy a calcular el área y lo que voy a devolver como resultado es justamente pues el área de la figura en particular que me están solicitando, ¿no? Entonces podemos ver, digo, de forma muy general a un programa como algo de esta forma. Requiere una entrada para procesar esa entrada y devolver una salida. Entonces la definición del problema tiene que tener justamente esta especificación. Vamos a decir que una buena solución, una buena definición, ¿no? Junto con una descripción de las especificaciones de entrada y la salida, pues van a ser los requisitos más importantes para llegar a la mejor solución posible. Entonces, en esta definición destacamos estos 4 elementos que son justamente los datos de entrada, la información de salida. Nótese que estoy subrayando las palabras datos e información. En algún punto en las lecciones anteriores discutimos esta diferencia. Decíamos que los datos son simplemente valores en bruto que están digamos, en la memoria, ¿no? Por ejemplo, decíamos, pues mira, el número 17. ¿Qué significa ese 17? ¿Quién sabe? Pero yo lo estoy guardando como un dato. La interpretación que yo le dé a ese dato es justamente la información, ¿no? Por ejemplo, 17 es la edad de fulanito, ¿no? Entonces es importante distinguir entre estos dos elementos. Al programa yo le voy a pasar datos de entrada y al final, con el debido procesamiento, el programa me debe dar información de salida, es decir, va a interpretar los datos, les va a hacer alguna transformación, les va a aplicar algún cambio, alguna fórmula,
proceso computacional y al final nos tiene que devolver información, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al Metrobús, tenemos un programa en las máquinas que nos permiten recargar las tarjetas. Entonces yo pongo mi tarjeta, me dice, ok, dame el dinero, le pongo, por ejemplo, 10 pesos, ¿no? Mi dato de entrada fue 10, ¿no? El número 10. Y una vez que se haga la recarga, que se procese ese dinero, la máquina me va a mostrar que se recargaron 10 pesos. Me está dando información sobre la cantidad que le di. ¿Qué significa que yo le dé a la máquina 10 pesos? Pues que se está recargando mi tarjeta, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos que determinar el proceso. ¿Qué nos va a decir el proceso? Pues justamente lo que tenemos que resolver. Tal vez no sepamos en este punto cómo, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por otro lado, tendremos los controles y retroalimentación. En este caso, este tipo de controles y retroalimentación se refiere ya más a proyectos en particulares, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en una empresa trabajando como programador, pues necesito, a lo mejor y no entendí una parte del problema. Entonces voy con mi cliente y le digo, oye, no me quedó claro esto. ¿Me puedes volver a explicar? Y para esto también hay metodologías que nos permitan entre todos entender mejor el problema, ¿no? Pero eso lo verán en otras materias quienes las tengan que cursar, ¿no? Entonces, esa es la definición del problema. Necesito entender perfectamente qué es lo que tengo que hacer y con qué voy a trabajar. Ahora, ya que tengo el problema, pues requiero justamente de hacer un análisis, ¿no? Entonces, en esta etapa lo que vamos a hacer es dividir el problema en partes o componentes más pequeños, de forma que pueda entenderlos de forma individual, y ya que entienda todas esas partes, pues pueda resolver el problema de forma general. Entonces, en el análisis del problema, yo en particular les sugiero, ¿no?, que se lea el problema, la definición que dimos en el punto anterior, y pues tratemos de entender o tener una idea general, un panorama general de lo que nos están pidiendo, ¿no? Ya que entienda qué es lo que me están pidiendo, le doy otra leída, ¿no?, para responder, por ejemplo, estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué información me va a dar la solución? ¿No? O sea, ¿qué tiene que devolver mi programa? ¿Qué datos necesito para llegar a esta solución? ¿Qué me tienen que pasar como entrada? Justamente por eso la definición tiene que ser clara para que yo en el análisis pueda obtener todos estos datos, ¿no? En general, la definición del problema nos la va a dar otra persona, pero para los fines del curso, pues aquí estamos haciendo que ustedes nos den la definición del problema para que les quede claro que tienen que escribir una definición clara, ¿no? Y por último, después de hacer el análisis, ¿cómo voy a procesar esos datos, ¿no? O sea, ok, ya me pidieron que haga esto, ya me dijeron que me van a dar esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, en esta etapa es donde voy diciendo, pues mira, tengo que aplicar tal fórmula, y ya que haya aplicado esa fórmula, voy a guardar esto en la memoria, y después voy a recuperar esto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es justamente este proceso en el que, pues no es fácil, ¿no? En general, es un proceso, digamos, tardado. Esta es, creo que, la parte más importante de toda la metodología, porque nos va a permitir ver cómo voy a resolver el problema. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Qué voy a utilizar? Pues todavía es un poco ambiguo, ¿no? Pero ya sé que necesito resolver, ya sé que me van a pasar como entrada, ya sé que tengo que devolver como resultado y tengo una idea muy general de cómo voy a procesar la entrada, ¿no? Entonces, en esta parte, pues justamente, antes, la respuesta a la primera pregunta, pues justamente nos va a indicar los resultados o las salidas del programa, y la respuesta a la segunda nos va a decir qué datos se van a proporcionar o lo que conocemos como entrada. Entonces, aquí el análisis pues nos va a permitir justamente definir algunas de estas cosas. Digo algunas porque no en todos los problemas vamos a tener presentes estos conceptos, o a lo mejor en algunos podemos tener más. Entonces, es de forma general, o el análisis del problema va a permitir obtener cada posible entrada, cada posible salida, una descripción de cómo voy a manejar los datos de forma muy general, normas de codificación. Esto ya es, si ya sé que voy a resolver el problema en un determinado lenguaje, qué reglas vamos a seguir o qué convenciones vamos a establecer como equipo para resolver el problema, ¿no? Por otro lado, necesitamos saber cómo voy a realizar ciertos cálculos, cómo voy a realizar ciertos procedimientos. Entonces, además de detectar las partes que van a conformar mi programa, pues necesito saber cómo las voy a resolver. Y si en algún punto, por ejemplo, necesito hacer un procedimiento manual, que podría ser, por ejemplo,
Oye, necesito que le pidas tal cosa al usuario, necesitamos que el usuario haga tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, también puede haber procedimientos manuales que no dependan como tal del algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el análisis. Ya que di un análisis, pues puedo comenzar a diseñar la solución, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa lo que vamos a hacer es dar una propuesta de cómo vamos a resolver el problema que se está planteando, ¿no? Y para esto vamos a utilizar diferentes herramientas. En particular, las que vamos a estudiar en este curso son los algoritmos, los diagramas de flujo y las pruebas de escritorio. Hay otras herramientas, muchas más, que nos van a hacer la vida más fácil, pero nuevamente, creo que ya lo dije muchas veces, pero quiero que quede claro, lo estamos viendo de forma básica, ¿no? Entonces, esto nada más lo estamos viendo para que a un nivel introductorio lo puedan aplicar en problemas muy sencillos. Ya en cursos más avanzados que irán viendo a lo largo de sus respectivas licenciaturas, pues se irán necesitando otro tipo de herramientas un poquito más complejas, ¿no? Pero ahorita con estas herramientas nos es más que suficiente. Entonces vamos a ver qué hace cada una de estas herramientas. Veremos ejemplos de cada uno y pasaremos al punto 4 después. Entonces, formalmente, bueno, no tan formalmente, pero en pocas palabras, un algoritmo es una secuencia de pasos necesarios para llevar a cabo una tarea específica. En particular, a nosotros nos importa la solución de un problema, ¿no? Entonces, estos pasos, pues puede ser número 1, haz esto, número 2, haz aquello, ¿no? Entonces son paso a paso instrucciones que nos van a permitir solucionar un problema, ¿no? Entonces, en particular, cuando hablamos de algoritmos, recuerden que es una secuencia de pasos, pues queremos que los entienda la computadora, ¿no? Por lo tanto, la forma en la que se los vamos a enseñar a la computadora será mediante lo que son los lenguajes de programación. Ya platicamos muy brevemente en lecciones pasadas qué es un lenguaje de programación. Lo vamos a formalizar un poco en la siguiente lección, pero lo que tiene que quedar muy claro es que los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en el que lo estamos escribiendo, como de la computadora en particular que lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, en cada problema que nos den, el algoritmo lo puedo expresar en un lenguaje de programación diferente, por ejemplo, en C, en Java, en Python, ¿no? Puedo expresar un mismo algoritmo en los distintos lenguajes de programación y ejecutarlo en distintas computadoras, ¿no? Por ejemplo, mi computadora de la casa, la de la escuela, la del profesor, la de mi trabajo, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque lo esté ejecutando en distintos lenguajes o en distintas computadoras, el algoritmo siempre es el mismo, ¿no? Entonces, si vemos esto en una analogía con la vida diaria, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que una receta se puede expresar en español, por ejemplo, en inglés, en francés o en cualquier otro lenguaje o idioma, en este caso, pero sin importar cualquier o el idioma que hayamos escogido para representar la receta, pues los pasos para llevar a cabo el platillo se van a realizar de la misma forma sin importar el cocinero que los ejecute, por ejemplo. Entonces, en esta analogía, los idiomas son nuestro lenguaje de programación y el cocinero es nuestra computadora que lo ejecuta, ¿sale? Entonces, bueno, los algoritmos deben de cumplir con ciertas características para considerar que es un buen algoritmo y que va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, en particular, la definición del algoritmo tiene que describir tres partes. Si no tiene estas tres partes, pues puede que no sea tan útil o podemos decir que no es un algoritmo como tal. Entonces, tengo que describir justamente la entrada, a la que en ocasiones le llamamos precondiciones, porque son justamente las cosas que se deben de cumplir antes de ejecutar el programa, el proceso, que pues, nos va a permitir solucionar todo, el proceso es lo más importante, y la salida, a la cual le llamamos en algunas ocasiones postcondiciones, porque son justamente lo que se debe de cumplir después de ejecutar el programa. Los algoritmos deben de tener un inicio y un fin, es decir, los algoritmos son finitos, es decir, en algún punto tiene que acabar. No se vale tener un algoritmo que esté ahí eternamente y nunca acabe, ¿no? Los pasos de un algoritmo deben de ser simples y exentos de ambigüedades, es decir, que tengamos distintos significados. Entonces,
Cada paso tiene que estar perfectamente escrito, se tiene que entender si lo leo yo, si lo lee fulanito, sutanito, si lo lee mi abuelita, quien sea que lo lea, debe de entender perfectamente el paso que se está describiendo, para evitar pues malos entendidos de que, no, es que yo entendí esto y por eso lo programé así. No, el algoritmo tiene que ser libre de ambigüedades. Por otro lado, tiene que ser preciso, es decir, tenemos que indicar el orden de realización de cada paso. De hecho, como veremos ahorita, los pasos de un algoritmo siempre se enumeran para saber qué es lo que se tiene que hacer primero y qué se tiene que hacer después. Y algo que es muy importante y que les debe de quedar muy claro es que si yo sigo un algoritmo, 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesario, siempre tengo que obtener el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos viendo cambios de base, estos son algoritmos. Es básicamente un proceso que me permite cambiar de base a un número. Entonces, por ejemplo, si yo digo quiero cambiar de base el número 142 y me da un número en binario, siempre, no importa cuántas veces yo convierta el 142, me tiene que dar el mismo número binario. No se vale que en algún punto me dé un resultado diferente. Por supuesto, si sigo mal el algoritmo, me va a dar un resultado erróneo, pero eso es independiente. Si yo sigo bien el algoritmo paso a paso, en el orden que se indica, siempre tengo que obtener el mismo resultado. Entonces vamos a ver primero esto con un ejemplo de la vida diaria. Los algoritmos no son exclusivos de la programación, se pueden pues presentar en cualquier situación básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar un foco fundido, ¿no? Entonces, intuitivamente, si yo les digo cómo cambiarías un foco, muy probablemente me resumirían todo en estos 2 simples pasos, ¿no? Quitar el foco fundido y poner un foco nuevo. Y ya, es suficiente para nosotros, digamos, como seres humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora yo digo, quiero programar un robot, ¿no? Que haga esta tarea? Pues tendríamos que ser mucho más específicos y muchos más claros en los pasos a seguir, ¿no? Porque el robot es un aparato que nuevamente no sabe nada. Tenemos que enseñarle perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a mostrar un ejemplo de algoritmo. Entonces decíamos que se tiene que componer de 3 cosas: una entrada, una salida y un proceso. Entonces en este problema mi entrada es un cuarto con un foco fundido y un foco nuevo. Es todo lo que puede ver el robot. Tiene el cuarto que tiene el foco fundido y se le está dando un foco nuevo para que cambie el que está fundido. ¿Cuál será la salida después de que el robot resuelva el problema? Pues vamos a tener el cuarto con el foco nuevo, ¿no? Entonces esto nos indica perfectamente la entrada y la salida. Ahora vamos a describir el proceso. Recordemos que, número 1, el algoritmo tiene que ser finito. Para notar esto, pues vemos que tenemos en los pasos 1 y 9 dos palabras muy importantes que nos delimitan el inicio del algoritmo y el fin, ¿no? Entonces vemos que en algún punto tenemos que llegar al paso 9, siempre. No importa cuántas veces ejecute el algoritmo, siempre tengo que concluir en el paso 9. Decíamos también que tienen que llevar un orden. Vemos del lado izquierdo la numeración del 1 al 9, entonces sí tiene un orden. Y vamos a ver ahora si los pasos son libres de ambigüedades. Entonces tenemos que ser muy precisos en cada paso para que el robot no interprete cosas que como que no tengan sentido, ¿no? Entonces, el primer paso será situar la escalera bajo el foco fundido. El tercero será, bueno, el segundo realmente, pero como el primero fue el inicio, pues ya es el tercero. Tenemos que elegir un foco de reemplazo. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, mira, toma toda esta caja de focos y entre esos focos hay un fundido, ¿no? Entonces necesitamos o bueno, ese es un caso, ¿no? Que haya uno fundido. Ahora vamos a suponer que ya dije, ok, le voy a dar una caja únicamente con focos que no estén fundidos. ¿Cómo sé qué foco puedo escoger? ¿Qué pasa si le pone un foco de mayor potencia o de menor potencia? Pues puedo obtener escenarios pues un poco feos si hago eso. Entonces le tengo que indicar que el foco que escoja tiene que ser de la misma potencia que el anterior. Ajá. Ya que escogió el foco, le vamos a decir, ok, ahora sube por la escalera hasta que alcances el foco, ¿sí? Ya que alcanzaste el foco, pues gíralo hacia la izquierda hasta que se afloje. Mientras no se afloje, lo va a seguir girando, ¿no? Entonces esto es importante. Si yo le digo gira hacia la izquierda, eso podría
darnos una ambigüedad, es decir, ahí se va a quedar girando y girando y girando y girando y nunca se va a detener. Por eso le tenemos que aclarar hasta qué punto, ¿no? Después le decimos que coloque el nuevo foco en el mismo lugar que el anterior. Si yo le digo coloca el nuevo foco, pues eso es ambiguo también, ¿no? Porque no le estoy diciendo en dónde y eso puede eh, prestarse a ambigüedades, ¿no? Después le vamos a decir gira el foco hacia la derecha hasta que quede apretado, ¿no? Porque si no, ¿qué tal? Y ya se apretó y lo sigue girando, pues se va a romper el foco. Entonces, nuevamente, libre de ambigüedades. Y finalmente, que baje la escalera y fin. ¿Sale? Entonces vemos que los pasos son pues bastante, a lo mejor y hay cosas que pues uno diría, pues esto está muy obvio, ¿no? Pero pues tenemos que ser precisos justamente para evitar situaciones en las que pues no, el programa o en este caso el robot no sepa qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un algoritmo y ahora veremos la segunda herramienta que les platicaba, que son los diagramas de flujo. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Un diagrama de flujo es una forma de representar algoritmos. Así lo puedo resumir. Es la representación gráfica de un algoritmo. Estas representaciones ya tienen muchísimos años de existir, ¿no? O sea, se utilizaban en los primeros lenguajes de programación. Sin embargo, pues ya han ido un poco en desuso, ¿no? Nosotros lo seguimos viendo y se siguen enseñando casi en todos los cursos introductorios de programación porque nos permiten entender cómo seguir un algoritmo. A veces esta descripción escrita, digo, en este caso fue muy clara, pero conforme vayamos viendo hay que agregar puntos así de, ok, si pasa esto, ve a tal paso, si no, vete al otro, ¿no? Entonces como que estarlo siguiendo en el texto es un poco complicado, ¿no? Entonces los diagramas de flujo nos van a facilitar esa lectura justamente porque tenemos símbolos especiales que nos indican, por ejemplo, cuando tengo que escribir algo en pantalla, cuando tengo que leer algo del teclado, cuando tengo que hacer algún cálculo, cuando tengo que tomar decisiones, cuando tengo que cambiar o volver a un paso, pues lo indico con las flechas, ¿no? Estas flechas las denominamos líneas de flujo y nos indican justamente la secuencia en la que tenemos que ir ejecutando las instrucciones. Entonces es una forma gráfica que pues sí nos sirve bastante de apoyo y que permite entender cómo es que se tiene que ejecutar un algoritmo. Entonces, como les decía, pues sí, su uso ha ido disminuyendo considerablemente desde que nacieron principalmente los lenguajes orientados a objetos y pues debido a esto solo vamos a utilizar estos diagramas para representar en algunas ocasiones, no siempre, bueno, en su caso, en sus prácticas sí hay que ponerlos todos, pero conforme vayamos viendo conceptos, pues no necesariamente los vamos a colocar siempre. Aunque pues sí, dependiendo del el algoritmo que estamos viendo, si es muy complejo o demás, pues sí será útil tener esta representación, ¿no? Entonces, los símbolos que vamos a utilizar en este curso son estos. Les digo o les hago esta aclaración de en este curso porque hay muchas variantes, ¿no? Puede que en un libro utilicen un símbolo para otra cosa o que tengan más símbolos añadidos, pero para los fines de este curso basta con que utilicemos este símbolo. Si en algún punto ustedes consultan un libro y ven un símbolo diferente, no es nada grave, simplemente se está utilizando otra simbología, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos 5 símbolos, en particular la flecha, como les platicaba hace rato, nos va a permitir unir cada parte de mi diagrama para seguir como visualmente cómo tengo que ir ejecutando mi programa. A los pasos o a la forma en la que se va dando la ejecución del programa se le llama flujo de ejecución, ¿no? Entonces las flechas nos van a permitir ir siguiendo este flujo de forma bastante útil, ¿no? El segundo símbolo, que es como un rectángulo redondeado, a veces lo ponen como un óvalo también, nos denota el inicio y fin del proceso, ¿no? Entonces estos pasos que teníamos de inicio y fin son los que vamos a colocar con este símbolo. Después las operaciones de entrada y salida, es decir, que le diga al usuario, oye, lee tales valores o escribe tal cosa en la pantalla o cosas por el estilo, son las que vamos a colocar en estos símbolos. En otro caso, y en general los símbolos que más vamos a utilizar son estos rombos, que nos van a permitir, por ejemplo, decir, haz este cálculo, guarda esto en tal sección de la memoria, recupera esto de la memoria, repite este proceso, ¿no? O sea, bueno, la repetición en general se hace con las líneas de flujo. Ahí eso fue un mal ejemplo, ¿no? Pero en general aquí vamos a poner cualquier instrucción
de nuestro algoritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí una instrucción sería situar la escalera bajo el foco fundido, elegir un foco de reemplazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último símbolo que vamos a utilizar es este rombo, ¿no? Que es justamente para indicar las condiciones o las bifurcaciones. Este rombo nos va a permitir seguir un camino u otro dependiendo de si se cumple alguna condición, ¿no? Por ejemplo, el número es menor a tal cosa, vete para allá. Eh, el número es mayor a tal cosa, pues vete para allá, ¿no? Entonces, dependiendo de una condición o algo que esté ocurriendo dentro de mi programa, voy a poner estos rombos. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este diagrama de flujo lo estoy poniendo sin su algoritmo, pero creo que ilustra bastante bien cómo se indican los algoritmos, ¿no? Entonces, este diagrama justamente nos muestra cómo se deduce el salario neto de un trabajador, ¿no? Cuando ustedes salgan a la industria, espero, o si ya salieron, pues ya lo sabrán, pues a uno le dicen, mira, este es tu salario bruto, ¿no? Entonces ahí es a veces una definición engañosa, porque de ese salario bruto se tienen que deducir los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Entonces de ese salario siempre nos descuentan un porcentaje. Al sueldo que nos queda después de quitar ese porcentaje le llamamos salario neto, ¿no? Entonces este diagrama de flujo nos permite calcular el salario neto de un trabajador a partir de dos datos que son el número de horas trabajadas, que estoy representando con H, y el pago por hora, que se representa con la P, ¿no? Entonces, además, vamos a suponer que no estamos en México y que el número de impuestos que se le quitan al salario bruto, pues es el 10%, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Pues denoto esto como inicio. Después leemos los valores de H y P, que son las horas y el pago por hora. Después calculamos el sueldo bruto, que es pues justamente multiplicar H por P, es decir, si trabajé 2 horas y las pagan a 20 pesos, estoy exagerando, o espero que a nadie le paguen así, ojalá que no, pues sería 2 por 20, que serían 40 pesos, ¿no? Ese es el sueldo bruto, pero ahora todavía le tienen que quitar impuestos, ¿no? Entonces el salario neto se calcula restándole el sueldo bruto el 10% de ese mismo sueldo, ¿no? Para calcular el 10%, pues multiplicamos por 0.1. Y ya que calcule esos valores, pues voy a escribir en pantalla tanto el sueldo bruto como el sueldo neto para que el empleado pues sepa cuánto le van a pagar y fin, ¿sale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se vería un diagrama de flujo. Y ahora vamos a ver nuestra tercera herramienta, que son justamente las pruebas de escritorio, ¿no? Entonces, ya que acabé mi algoritmo, ya que acabé o lo representé como un diagrama de flujo, ¿cómo sé que funciona? ¿Cómo pruebo que sí me va a resolver un problema en particular? Entonces, para comprobar que un algoritmo realiza la tarea para la cual fue diseñado, le vamos a hacer una prueba a mano, por eso se le dice de escritorio, ¿no? Entonces, para esto debemos utilizar datos representativos, justamente casos para los cuales ya sé que me tiene que devolver el algoritmo, y vamos a ir anotando los valores que toman las variables. Más adelante profundizaremos en el concepto de variable y veremos qué es una variable. En cada paso, ¿no? O sea, vamos a ir diciendo, mira, pues me pasaron, por ejemplo, aquí en el programita que les puse aquí, esto ya es un programa de cierta forma, dijimos, pues tenemos H y P, H y P son consideradas las variables, entonces voy a ir anotando cómo van cambiando las variables H y P durante la ejecución del programa. Entonces, a este tipo de pruebas de escritorio también en algunas ocasiones se les llama ejecuciones, ¿no? Es muy común que si no sale un programa, el profesor te diga, haz una ejecución, ¿no? Entonces, de esta forma vamos viendo si funciona, ¿no? Es, digamos, un razonamiento de lo que acabo de diseñar en papel, ¿no? Entonces, existen muchas formas de representar las pruebas de escritorio, no hay como un estándar bien definido. Nosotros vamos a utilizar esta tablita que nos permita mostrar en esta columna cómo va cambiando la memoria, qué instrucción del programa estoy ejecutando paso a paso y qué está pasando en la pantalla para garantizar que el usuario pues está teniendo una interacción, digamos, correcta, ¿no? Entonces voy a esperarme un poco para ver un ejemplo de este concepto, pero es importante que sepan que vamos a utilizar esta tablita y esto puede cambiar de curso a curso, ¿no? Puede que en otro curso estén utilizando otro método para mostrar
las pruebas de escritorio y está bien, no es que sea uno mejor que el otro, va a depender mucho del contexto en particular que estemos siguiendo, ¿no? Y pues bueno, ya que tengo el esbozo, ya que tengo el diseño de cómo voy a solucionar el problema, pues ahora sí, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces vamos a utilizar el algoritmo, el diagrama de flujo y pues ya, eso nos va a permitir resolver el problema. En nuestro caso, la forma en la que vamos a resolver el problema contiene estos 3 pasos, que será la documentación, perdón, la codificación, que es lo más importante y en lo que nos vamos a enfocar casi en un 90% en este curso. En nuestro caso vamos a codificar nuestras soluciones en el lenguaje de programación C. Posteriormente haremos la documentación. La documentación nos sirve como programadores para saber qué se hizo, cómo se hizo y qué hace cada parte de mi programa, ¿no? Entonces la documentación, en nuestro caso, si se dan cuenta, esta metodología nos la va a ir generando automáticamente. Y también dentro de los programas se pueden añadir anotaciones a las cuales les llamamos comentarios. Ya después platicaremos de eso. Y pues ya, al finalizar toda la metodología y toda la codificación, el objetivo es que ya tengamos una documentación lo más completa posible. Y finalmente tenemos una parte de mantenimiento que casi, de hecho, no la vamos a ver en este curso, que consiste en, ok, ya funcionó mi programa, ya lo dejé ahí unos días a que la gente lo pruebe, y en algún punto alguien me dice, oye, puse tal cosa y falló. Entonces tengo que darle mantenimiento a mi programa para arreglarle posibles errores, para mejorar algún proceso que se estaba tardando mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces esta parte pues también es importante, aunque en este curso pues no la vamos a estudiar con mucho detenimiento, ¿no? Entonces estas son las 4 partes de la metodología. Ya vimos algunas herramientas que utiliza cada una de ellas. Entonces vamos a resolver un pequeño ejemplo que muestre cómo se realizan todas estas fases. Entonces, este es el problema, ¿no? Se requiere a partir de las 4 calificaciones de un alumno, calcular su promedio e indicar si aprobó o reprobó, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar la solución a este problema empleando la metodología que acabamos de revisar. Entonces, como recordarán, lo primero era dar la definición del problema. Entonces, aquí ya puse una definición. Como recordarán, tiene que ser lo más clara posible y permitirme identificar la entrada, la salida y el proceso que tengo que hacer. Entonces, en este caso, mi definición me dice, pues mira, tienes que escribir un programa que solicite 4 calificaciones al usuario, que calcule su promedio y muestre un mensaje en pantalla indicando si aprobó o reprobó. ¿De aquí puedo extraer la entrada? Sí, ¿no? Se infiere que, por ejemplo, son 4 calificaciones. ¿Cuál es la salida? Pues es el mensaje indicando si aprobó o reprobó. ¿Cuál es el proceso? Pues calcular el promedio. Entonces vemos que esta definición sí es suficiente para poder iniciar la solución del problema. Posteriormente hacemos el análisis que pues consiste en detectar y descomponer el problema en partes. Entonces vamos a detectar principalmente los datos de entrada. En este caso vamos a definir 4 calificaciones y para saber cuál es cada una de ellas les estoy poniendo nombres. Por ejemplo, Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4, aunque también podría poner, por ejemplo, C1, C2, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi entrada, los datos de salida o la información de salida, pues será el promedio del alumno con un mensaje descriptivo, es decir, pues ya calculé el promedio, ahora describe ese promedio, dale un significado, o traduce estos datos en información, ¿no? Y el proceso, pues justamente será encontrar el promedio del alumno. En el caso del UACM, si el promedio es mayor que 7, o mayor o igual más bien, tenemos que mostrar el mensaje de aprobaste. En otro caso, mostramos el mensaje de reprobaste. Entonces aquí tiene que ser mayor o igual, déjenme se lo apunto para que lo tengan presente y no se queden con esa idea. Ahí está. Entonces, ahí estoy definiendo el proceso. ¿Qué necesito para calcular el promedio? Pues vamos a utilizar esta fórmula. Para calcular el promedio lo que tienes que hacer es sumar la calificación 1 a la calificación 2, a la calificación 3, a la calificación 4, o sea, sumar las 4 calificaciones y dividir entre 4 el resultado, ¿sale? Y ahora, pues ya tengo pues justamente mi análisis, ya sé qué tengo que hacer, ya sé qué me van a pasar, ya sé qué tengo que devolver como resultado, pues ahora vamos a diseñarlo. Entonces vamos a hacer este diseño con nuestras 3 herramientas que eran mi algoritmo, mi diagrama de flujo y mis pruebas de escritorio, ¿no? Entonces vamos a definir el algoritmo de esta forma.
Mi entrada van a ser C1, C2, C3 y C4, que son las 4 calificaciones. Mi salida va a ser el promedio del alumno con un mensaje explicativo. Y entonces el algoritmo lo tenemos aquí, ¿no? Vamos a tener un inicio y fin porque el algoritmo es finito. Tiene que estar perfectamente numerado porque tiene que seguir un orden y las instrucciones tienen que estar libres de ambigüedades, ¿no? Entonces vamos a leer primero las 4 calificaciones, que ahí habíamos dicho que son estas 4. Vamos a calcular el promedio. Aquí puse con otra anotación la división que teníamos acá, pero es exactamente lo mismo. Entonces P va a valer eso. Y ahora veo, si P es mayor o igual a 7, voy al paso 5. ¿Qué me dice el paso 5? Pues muestra el mensaje de aprobaste. Y ve al paso 7. El paso 7 pues es finaliza el programa, ¿no? Si el promedio no fue mayor o igual a 7, es decir, si fue menor, vamos a ir al paso 6. ¿Qué me dice el paso 6? Pues muestra un mensaje que diga reprobaste, ¿sí? Entonces, después de mostrar ese mensaje, voy al paso de fin, ¿no? Entonces vemos que, pues sí, las instrucciones están bien definidas, el algoritmo termina, entonces, pues parece ser que sí va a funcionar, ¿no? Entonces, este es mi primer esbozo, este es el algoritmo, y ahora lo vamos a pasar al diagrama de flujo. Entonces, iniciamos la ejecución, leemos nuestras 4 calificaciones, calculamos el promedio, y aquí tomamos una decisión justamente con este rombo. También en vez de rombo también se le llama diamante en algunas ocasiones. Entonces vemos que dentro del rombo tenemos una condición que me dice, pues mira, si P es mayor o igual a 7, vete por este camino. La rama de sí siempre es la izquierda y la rama de no es la derecha. Entonces sí, escribe aprobaste y después vete al fin. Si no, escribe reprobaste y después ve al fin. ¿Sale? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de ejecución, por ejemplo con las calificaciones 10, 8, 6 y 4. ¿No? Entonces vemos que estos son los pasos del programa. Entonces vemos 1, inicio, ok. 2, leer las 4 calificaciones. Entonces aquí en pantalla se me va a mostrar un mensaje que me diga, introduce las calificaciones. Entonces ya pongo, pues mira, el 10, el 8, el 6 y el 4. Ok, listo, ya leí las 4 calificaciones. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio se calculaba sumando las 4 calificaciones y dividiendo entre 4. Entonces 10 más 8 pues es 18, ¿no? Más 6 más 4 que es 10 pues es 28, ¿no? Entre 4 pues nos da un bonito 7. Entonces promedio es igual a 7. Me voy a la condición que teníamos aquí. P es mayor o igual a 7, es decir, 7 es mayor o igual a 6, pues sí, ¿no? Aquí me faltó el igual. Entonces vemos que sí. Entonces, como se cumple esa condición, ¿qué me decía el algoritmo? Ve al paso 5, ¿no? Entonces le ponemos mostrar mensaje de aprobaste. Entonces se muestra en pantalla aprobaste y fin. Y si se dan cuenta, cuando leímos las calificaciones, se llenaron estas 4 direcciones de memoria. Y al final el promedio se llenó con el valor de 7, ¿no? Entonces vemos que el algoritmo, pues sí está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Esta es una prueba de escritorio, un poco chiquita, pero pues más adelante iremos haciendo pruebas de escritorio un poco más detalladas. Y finalmente vamos al desarrollo de la solución del problema. Ya vimos que el algoritmo funciona, que el diagrama está bien, que la prueba de escritorio pues aparentemente resuelve un caso significativo. Entonces lo que vamos a hacer es programar nuestras soluciones, en el caso de este curso, en C. ¿Cómo lo haremos? Pues todavía no sabemos. Ese es nuestro objetivo principal, que aprendan a escribir programas en C. ¿Sale? Entonces esto lo iremos viendo más adelante y con mucha calma en el curso, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el método que les quería platicar el día de hoy. Si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar directamente en el video o en el Classroom, así como en la sesión de dudas que tenemos cada semana. Bueno, entonces se cuidan. Bye.